Ya seguimos aquí en Paraguay Noticias y es un gusto recibir en nuestro piso al vicerrector de Planificación de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Él es el doctor Edgar Castro Monge, quien nos acompaña ya también con Juan Carlos Rojas, compañero nuestro aquí en la SICOM, director de MESIP. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Jennifer. Muchas gracias por recibirnos. Bueno, y damos la bienvenida al doctor. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido. Muchas gracias. Feliz de estar aquí en Paraguay y feliz de estar compartiendo con ustedes un tema que me apasiona sobre la educación a distancia. Y hacemos una mención que el doctor es director de la Revista Internacional de Administración de Costa Rica, así que realmente un gusto tenerlo aquí en piso. Y Juan Carlos nos va a contextualizar un poco también cuál es el trabajo que está haciendo el vicerrector aquí en nuestro país. Asimismo, Jennifer, contarle a nuestra audiencia que desde el día sábado el doctor estuvo dando conferencias en la Universidad Nacional del Este. Ayer lunes estuvo por la Universidad Católica, por la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo, y anoche estuvo dando una conferencia en la Universidad Columbia sobre dos temas principales para nuestro país. El primero relacionado con la educación a distancia como una herramienta de inclusión educativa y social, y también para académicos principalmente el tema de la metodología de casos como una herramienta para la investigación científica en la administración de empresas. Doctor, ¿cómo ha visto hasta este momento el panorama en Paraguay con relación a la educación a distancia? Bueno, primero que todo, sumamente feliz de estar aquí en Paraguay con mi colega Juan Carlos, que ha sido un anfitrión extraordinario, la gente de Paraguay maravillosa, súper amable, entonces feliz de estar acá compartiendo el tema de educación a distancia, ya que en Costa Rica tenemos 41 años de tener experiencia en ese tema y feliz de poder compartir aquí el tema de educación en países latinoamericanos que realmente requieren mucho la educación a distancia como un factor de inclusión social y educativa. Bueno, hoy cuando hablamos de democratizar la comunicación o democratizar la educación, se habla de seguir invirtiendo en la infraestructura, que es algo fundamental para aplicar la educación a distancia. Correcto, realmente la educación a distancia ha servido como parámetro no solo en Costa Rica, sino en el mundo, para darle oportunidades a personas en el mundo que jamás hubiesen tenido o creído tener oportunidades de educación superior universitaria. Entonces, el gobierno de Costa Rica, los diferentes gobiernos deben apoyar mucho la educación a distancia para democratizar la educación y poder brindar esas oportunidades a la gente que más lo requiere en el mundo, porque las tecnologías de información y comunicación y la educación a distancia ya han roto las fronteras en el mundo. ¿Qué implica esto, doctor? ¿Hacer una reestructuración de todo el sistema pedagógico, metodológico, poder seguir invirtiendo más en tecnología desde lo que significa también la aplicación de aulas virtuales? Por supuesto que hay que invertir en educación. La educación es el único factor que nos lleva a salir adelante, a que los países invirtiendo en educación invierten en la sociedad. Y realmente pues la inversión en educación a distancia no necesariamente tiene que ser en infraestructura. La infraestructura es parte del desarrollo, pero la educación a distancia usa las TIC y usa otros medios para poder llegar a la gente en zonas muy alejadas de la capital. En el caso de Costa Rica tenemos programas para privados de libertad, con sedes universitarias en los centros penitenciarios, tenemos sedes universitarias en poblaciones indígenas, brindando oportunidades a personas de poblaciones indígenas muy alejadas a la capital, programas para personas con alguna discapacidad, programas para personas, adultos mayores, tenemos colegios de educación secundaria, de educación a distancia, en fin, es mucha la gama del tema educativo para que podamos, siempre insisto, dar educación a personas que realmente lo requieren en el mundo y que de alguna otra manera han sido excluidos del modelo de educación superior convencional. Juan Carlos, ya también en Paraguay se ha hecho un recorrido bastante importante en lo que significa también educación a distancia, quitando también el mote de educación ilegal a este nuevo sistema de educación que propone más que nada también romper los paradigmas tradicionales. Totalmente, Jennifer. En realidad en Paraguay tenemos más desarrollada la educación virtual. Eso hace que las personas que opten por esta modalidad de educación superior lo hagan aprovechando las tecnologías de información y comunicación. Y es muy importante algo que ha venido a socializar el doctor Castro relacionado con las habilidades que tienen aquellas personas que optan por esta modalidad, que son, por ejemplo, la responsabilidad, la disciplina, la organización.
Y en el caso de Costa Rica, ellos tienen prácticamente el 80% de las carreras a distancia acreditadas. Y eso es muy importante, porque cuando alguien va a buscar trabajo con un título de la UNED de Costa Rica, ya los estudiantes llegan con una aceptación muy importante dentro del mercado laboral, cosa que todavía tenemos que trabajar en Paraguay. Ahora, doctor, con relación a lo que significan los desafíos a partir de ahora, y esto se enmarca también dentro de lo que proponen los estados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en donde también hay un capítulo aparte en relación a la educación. ¿Hacia dónde van los países a partir de lo que es esta era, camino al 2030, en torno a la educación a distancia? Bueno, muy importante sobre todo lo que dice mi colega Juan Carlos, en el sentido que la educación a distancia es más amplia que solo la educación en línea. La educación en línea, la virtualidad es una parte de la educación a distancia. Solo una parte. Solo una parte. Y la educación a distancia usa las TIC para poder también llevar educación. Pero hay que tener mucho cuidado porque las TIC se pueden convertir también en un medio de exclusión si no se le hace llegar esas TIC a las personas que más lo requieren. Los desafíos son muchos. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible también incluyen pobreza, incluyen educación, y la educación a distancia es un parámetro fundamental para poder cumplir no solo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sino dar oportunidades a las personas que realmente han estado excluidas del sistema educativo convencional y de la educación superior universitaria. Si tuviera que citar en torno a su experiencia, ¿cuál es el elemento fundamental para el éxito de este modelo? Sí, el modelo es las oportunidades de educación a personas muy alejadas de las áreas metropolitanas, a personas que están en regiones de los países muy alejadas, a poblaciones indígenas privadas de libertad y muchas personas que nunca pudieron creer tener oportunidades de educación superior universitaria. Y la única manera es con educación a distancia. He insistido mucho en estas charlas que hemos tenido en Paraguay, en Argentina, que estuve también por ahí, y a otros países al que voy, de que las universidades con el modelo de educación presencial ya tienen que apostar por la educación a distancia, porque es la única manera de poder brindar oportunidades a muchas personas que han sido excluidas de este modelo. El ranking de las mejores universidades del mundo ya empieza también a denotar justamente que este modelo es un modelo exitoso e incluso empiezan a utilizarse nuevas metodologías de participación en aula. Correcto, y la base es la calidad académica. La base de la credibilidad de la educación a distancia es la calidad académica. Educación a distancia con calidad académica, ese es el factor fundamental para la credibilidad de la educación superior a distancia en el mundo. Juan Carlos, ¿cómo sigue la agenda del doctor? Sí, queremos ampliar la invitación para aquellos que quieran escuchar al doctor Castro. Lo pueden hacer esta tarde por Radio Nacional del Paraguay a las 16 horas AM 920. Él estará hablando hasta las 5:30 de la tarde relacionado con la educación a distancia como factor de inclusión social y educativa. Y luego, ya en forma presencial, esta noche a las 19 horas estará en la Universidad de Integración de las Américas sobre la Avenida Venezuela, con acceso libre y gratuito, hablando de la metodología de casos como una herramienta para la investigación científica en administración de empresas. Bien, en el Salón Auditorio de la Universidad. En Aula Magna. ¿A partir de qué hora? 19 a 20 y 30 horas. Así que bueno, ya hecha la invitación, doctor, un gusto tenerlo aquí. Gracias por acompañarnos. Un saludo a la gente de Costa Rica también, que es tan cercana también a Paraguay. Por supuesto, muchas gracias y feliz de estar aquí y seguir aportando humildemente los conocimientos que tenemos y aprendiendo mucho también de Paraguay y de las universidades de Paraguay. Bueno, modelo de excelencia y gestión Costa Rica, así que bueno, para seguir aprendiendo entonces e intercambiando experiencias. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, éxitos y te esperamos pronto con más novedades. Muchas gracias, Jennifer. Con nosotros aquí en Piso.